Ya, ahora sí. Ahora sí, listo, 10 y 5. Bueno, muy buenos días. Nos place informarles que ya hoy estamos en la 15, disculpe, en la 15 sesión de este módulo de 20 sesiones. Entonces, recordarles que mañana empezamos a cerrar ya conforme el contenido. Mañana veremos acá. Bueno, entre mañana y miércoles, mañana se dan las notas del segundo writing, hablando en términos de deportes, inmediatamente con la visión de la estructura del código disciplinario, ¿sí? De sus 3 libros. Pasado mañana concluimos, cerraremos el módulo pasado mañana. Ya hemos visto ya prácticamente toda la parte normativa. Incluso desde el primer día se las he estado comentando, las historias, cómo se dio nuestras normatividades, normas que van implícitas aquí del tema de los consultorios, en fin. Entonces prácticamente, a mi juicio, muy respetable, por supuesto, vamos a hacer como una amalgama entre mañana y una parte de la sesión de pasado mañana, porque pasado mañana tendremos un mini conversatorio con relación a que el examen final empieza el viernes. Hay un grupo que culmina el día lunes. El día martes es una jornada intensa. Por favor, los estudiantes que no han venido a clase en esta semana y el viernes ya tienen 3 fallas. Yo sé quiénes son. Vamos a darle la oportunidad a esos estudiantes que el día viernes, don Julio, tome nota. No vamos a decir los nombres acá porque usted y yo sabemos quiénes son. ¿Listo? No me gusta dejar en el escarnio a las personas. Sí. Decirle a esas personas que hasta el viernes tienen espacio para que le pasen una copia, registro y control y otra a mí. Listo, para que quede así del por qué fallaron 4 veces. Porque en este curso son 65. Yo les ayudo, pero yo no regalo nota a nadie. ¿Listo? Entonces, si son unas justificaciones de caso fortuito o fuerza mayor, con el mayor gusto, ni más faltaba. Yo no puedo hacer eso. Además, estamos en un Estado social de derecho que presumimos la buena fe. Así como respetamos el debido proceso, ¿no es cierto? Agotar las instancias cuando tenemos motivos de descontentos. Antonio Quivano, cuéntanos qué nos vas a decir. Profe, bueno, me surge una duda como representante de grupo. Aquellas personas que a su merced le notificaron días anteriores temas laborales, temas familiares, pues no, obviamente para estas personas no existe una justificación textual, pero sin embargo Pero su merced entonces, les Antonio, autorizó. entonces hagan una carta dirigida a registro y control y a la docente, a mí. Señores registro y control y docente Malester Bermejo Guzmán, cátedra de ética y código disciplinario del abogado, sesión diurna, y los motivos por los cuales yo tengo más de 3 fallas son los siguientes, y le coloca ahí la firma. Y entonces hay que creer, porque yo no hago aquí de Sherlock Holmes, ni el registro y control tampoco. Pero tendrían que hacer ese procedimiento. Antonio, ¿tienes otra pregunta para continuar? Profe, pero esos son para todas las personas que usted tuvo excepciones durante todas las clases. Para las personas que sabemos, tú, Julio y yo, sabemos que ya tienen ya prácticamente la materia perdida conmigo. ¿Listo? Ok, vale. Para ti es fácil.
Tú eres un buen observador, y don Julio y yo. Es fácil mirar quiénes no aparecen en los... Y ya saben que a partir de pasado mañana, lunes y martes, que es el día de la entrega de la nota, los que no tengan activa la cámara no les entrego la nota, para que nos quejemos con gusto. Bueno, don Julito, don Antonio, entonces continuemos con el rigor. Doctora, pero ahí habían quedado algunas personas que ya no pudieron venir y que se disculparon, entonces su merced dirá si seguimos con ellos y luego con los grupos. Ellos de último, porque tenemos que continuar en el orden de los que estaban en clase ayer. ¿No te parece la justicia? Sí, señora. Bueno, sí, señora. Bueno, yo me salgo de cámara para darles a ustedes el privilegio. Seguiría el ¿Listo? grupo sexto. Bueno, pues. Hágale, don Julito, porque no tenemos más tiempo. Se tiene que terminar hoy. ¿Quiénes son los del grupo sexto, por favor? Buenos días, sigo yo. Estábamos nosotros con el ejemplo de Esaú y Cain, que eran dos personas que decían que tenían una buena vida y al final pues resultan que no es así, ya que Esaú era derrochador, a diferencia de Cain, que Cain era acumulador, era ambicioso, le gustaba tener muchas cosas bonitas, le gustaba tener dinero para poder tener empleados y manipularlos. Entonces, la frase, el deseo de tener lo que te posee, lo que posees te posee. Entonces saca un ejemplo que le ponen de un sabio budista, en lo cual le indica a este sabio un ejemplo. Entonces le dice que estaba el sabio en una habitación y le dice a su discípulo, agarra lo que quieras de esta habitación. Y lo que él quiso coger fue una copa de oro y marfil y la cogió muy bien con su mano y le dice, ok, ¿qué más quieres coger de esta habitación? Lo que él decidió fue coger una bolsa repleta de dinero y el sabio le dijo, ráscate. Él no se pudo rascar porque es algo tan esencial como es la vida, como es la salud, cosas principales que él no tenía porque solamente estaba dispuesto a tener, no le importaba nada más sino poseer. Entonces no se pudo rascar. Entonces le dice, lo que tenemos muy agarrado realmente nos agarra. Entonces no hay que ser tan ambicioso sino tener realmente lo fundamental. No pasarse. Entonces, eso fue lo que le pasó a Cain, salen del ejemplo, y Cain, inmediatamente cuando le salen con el ejemplo del sabio budista, le dio un picor en su cuerpo y no se pudo rascar porque tenía el alma y sus manos llenas de demasiadas cosas que tenía él, propiedades, personas. Entonces, esa es la parte del capítulo. Yo le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, como mi compañera Brigitte estaba mencionando, Cain estaba muy obsesionado por conseguir cosas, lo que le llevó a tratar a las personas como cosas, no como simples humanos, sino con la necesidad de tener el poder sobre ellas. Y esto asimismo le generó un fastidio hacia él por ese vacío, porque él sentía que lo que él tenía no lo podía llenar internamente, que es lo que el mismo autor nos dice, que como humanos necesitamos a otros humanos para ser lo que somos. Entonces él explicaba que nadie podía dar lo que no tenía. Si yo no tenía amor de otras personas, no te podía dar amor, no le podía dar amor a las personas que lo rodeaban porque él simplemente no concebía esa idea de amor, sino esa idea de poder o de una tenencia de cosas. Asimismo dice que pues las personas no pueden tratar a otras personas como cosas porque va a provocar que esas personas a nosotros nos acten como cosas. Como si yo necesito a alguien de algo de esto, pues lo uso y esa persona va a entender que eso también lo puedo hacer conmigo mismo. Dice, bueno, él recalca mucho la idea de que como seres humanos necesitamos ser tratados porque necesitamos necesidades, asimismo de reconocernos, de sentir amor, de respeto de otros, porque no podemos recibir esas cosas de las cosas, por así decirlo. Y a veces uno puede tratar a los demás como personas, pero pues no recibir lo mismo, pero él explica específicamente que no podemos esperar que los demás nos den lo mismo que nosotros damos si empezamos a tratarlos como cosas, que es lo que él afirma muchísimo, que al no convertir a los otros como cosas, defendemos por lo menos nuestro derecho a no ser cosas hacia los demás. También habla de que afuera, bueno, que podemos envidiarle muchas cosas a los demás, que él decía que es muy absurdo que las personas digan que no necesitan plata, no necesitan cosas, porque pues todos necesitamos eso, pero que ese no es el propósito fin de nuestras vidas.
y le doy paso a mi compañero Julián para que siga con el tema. Sí, buenos días. Profe, me excuso un momentico por si de pronto llego a tener alguna falla en la señal. Es que en este momento voy en carretera, voy viajando. Pero según la lectura y según Kane, hay nos dan dos puntos así. Uno es el momento de ver qué las personas piensan de uno, ¿sí? En qué momento uno deja las cosas personales de uno al lado para preocuparse por los demás, por ver, ay, no, es que yo tengo que aparentar esta cosa para que le caiga bien a esta persona o cosas así. Entonces es muy importante uno no dejarse llevar de eso, de tratar de aparentar cosas que no son, otra, tratar de darle donde queda respeto para uno, sí, donde Continuar, por favor. Entonces, continuando con el tema puntualmente de mi compañero, precisamente la ética aquí lo que intenta averiguar es básicamente en qué consiste el fondo de todo esto, más allá de lo que nos cuentan o nos muestran. Más allá de lo que nos muestran publicidad, anuncios y demás, sobre de este modo, cosas nos ayudan en muchos aspectos. Las personas y las ser humanos es importante y pues que esto es nosotros es todo lo contrario. Digamos, a estas alturas también sabemos que ninguna buena vida puede prescindir de las cosas, pero aún tampoco estas cosas pueden pasar por encima de las personas. Las cosas se deben manejar como lo que son, como unas cosas, y nosotros como lo que somos unas personas. También el Kane nos manifestaba que se puede ser humano cosa o humano humano, pero que el humano solo se preocupa en ganarse las cosas de la vida. O sea que entre cuanto más tenga esa persona, el humano va a ser más dedicado a disfrutar de la humanidad y y de las oportunidades que esas cosas le brindan en el momento. Muchas gracias. A continuación. Moción de tiempo. Buenos días. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, le Sí, te escuchamos. estamos escuchando. Continúa. Bueno, para dar pues conclusión como tal con este capítulo, pues de lo que nos habla realmente es sobre las cosas y pues los humanos. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos y lo que sería la vida o vivir el momento, ¿sí? Pues sería como una reflexión de lo que es la buena vida y lo que no. Pues para Kane, pues cuál era la manera de ver la vida y por ende de qué para él, o sea, vivir la vida era buena, ¿sí? Él pensaba que tener dinero con él podía comprar y poseer, pues, cosas, ¿sí? Y su modo de ver la buena vida era ver todo como cosas, hasta los seres humanos, ¿no? Él creyó que pues con poseer las cosas cuando en realidad las cosas lo poseían a él, ¿sí? Y él nunca se dio cuenta pues, de esto, sino hasta el día que él pues falleció, o sea, hasta el día de su muerte lo comprendió. Así como lo dice pues en este caso pues un principio bíblico que hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee. Eso lo dice Lucas 12, versículo 15. Si tuvo una vida en abundancia, pues la pregunta es, ¿realmente alcanzó la buena vida? Moción de tiempo. Gracias. A continuación, el grupo número 7, por favor.
Chicos, Don recuerden Julio, que qué la moción pena. de tiempo se está haciendo 1 minuto y medio. Don Julio, qué pena. Que Señora, nosotros somos el grupo 13, pero también tenemos el capítulo 5. bueno, háganlo porque si A ver si podemos intervenir de una vez. Listo. Sí, dale, inicien ustedes. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, ya concluyendo lo que pues los componentes están diciendo, lo que nos quieren decir estos personajes es que estos aspectos más importantes por el placer momentáneo o por el deseo de dominar también a otros sin darse cuenta de la existencia que es mucho más simple si afrontamos pues las complicaciones consentidas. No está mal querer darse una buena vida, el problema es, que reside es que muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros y muchos piensan que las cosas materiales traerán verdadera felicidad y terminan obsesionados por ellas, perdiendo de vista aquello que es realmente importante, como lo es el aprecio sincero, el cariño espontáneo o la simple compañía inteligente, cosas que solo las personas pues nos pueden dar. Y finalmente vemos que lo indispensable para darse una buena vida es sentirnos bien con nosotros mismos. Listo. Gracias, Mónica. De verdad que ese cierre de tu exposición fue sencillo, tranquilo, reposado y contundente. La única manera en que tú puedes vivir en paz es estando tranquila con tu conciencia y con los demás. Me gustó tu participación. Gracias. Sebastián va a participar, Sebastián Rusi o Anderson. Anderson tiene problemas de conexión, es que hoy está en el trabajo y pues la verdad está conectado, pero tiene problemas con su micrófono y su cámara. ¿Y es de tu grupo, Mónica? Sí, sí, señora, él está conmigo. Mónica, vamos a suplirlo hoy, pero Bueno. el viernes y lunes no. Listo, sí, señora. Y menos el martes, porque el martes la entrega de las calificaciones finales. Vale, profe, sí, señora. Yo Te le lo digo. comentas. Bueno, Se lo sí, señora. comentas, por favor. Vale, pues gracias. Sí. Sebastián se encuentra ahí, Sebastián Rusi. Entonces, Sebastián continúa. Rusi, ¿desde cuándo no viene? Lo que pasa es que tú... Julio, me haces el favor, si te comunicas con Sebastián, Sí. también le das el mensaje. Listo, Por doctor. favor. Listo. Que tiene que hacer la carta dirigida al registro y control y a mí. Listo, doctor. Ese Entonces, es un ejemplo. Ese es un ejemplo. con el grupo 7, por favor. Buenos días, profe y compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo séptimo. Nos corresponde el capítulo que se llama Ponte en su lugar. Bueno, este capítulo empieza contándonos la historia de, en un momento que se encontraba Robinson Crusoe en la playa caminando con su lorito en el hombro. Él iba caminando por la playa y encontró una huella de un pie humano. Entonces ahí empieza como la confrontación, los pensamientos de él, si realmente él estaba solo en la isla o no. Él empieza a preguntarse si será de un hombre o de una mujer, si será de un enemigo o de un amigo. Bueno, también empieza, bueno, cuando él llegó a la isla, él se enfrenta del clima, la soledad, los peligros de las bestias, pero él supo sortear toda la situación. Pero acá es donde empieza a jugar un papel importante la ética, porque la ética trata precisamente de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, del comportamiento de los seres humanos, y eso era algo que a lo que él le tenía miedo, que él no sabía que se iba a enfrentar. Efectivamente, él se enfrentaba cuando estaba solo, si tenía comida, cómo iba a hacer con su vestimenta, cómo refugiarse, que obviamente es muy importante, pero en este momento era más importante para él saber con qué se iba a encontrar y cómo iba a tratar esa persona, porque para él, o sea, para él decía que él no podía tratar un enemigo como otro enemigo porque no sabía si efectivamente esa persona venía a hacerle daño a él o él estaba cerrando las puertas a una posible amistad que le podría brindar esta persona. Él pensaba que no Moción había de peor. tiempo. Sigue mi compañera, gracias.
¿Quién continúa, por favor? Bueno, buenos días. Bueno, mi capítulo me correspondió más que todo es como ponerse en el lugar de la otra persona, desde un ejemplo claro de ellos. Por ejemplo, una persona cuando hurta, todos pues nos vamos como encima de ellos, como que no los entendemos a veces. No vamos más allá, no decimos, bueno, porque esta persona robó, no sé si tendría familia, si tendría, si le faltara algo en su casa, si no nos ponemos nunca en los zapatos de los demás. Siempre como que nos vamos lanzan ristre sobre esa persona. Y eso lo debemos nosotros como seres humanos poner en práctica porque, porque, porque debemos ser como más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, como decía que también para vivir mejor y tener una buena convivencia, era bueno ponerse en los zapatos de las demás personas. Gracias. Bueno, nosotras sacamos como 3 reflexiones pequeñitas referente pues, este capítulo que nos tocó. Y el primero es que hablan prácticamente de 2 casos, y el primero es que no por el hecho de que una persona sea ladrona o viole, o bueno, en todos los términos que nosotros a veces podemos hablar despectivamente de una persona, ¿sí? Por el hecho de que haya cometido, bueno, o sea, lo que sea, no siempre nosotros debemos de olvidarnos que es un ser humano. Y el segundo es que a veces nosotros nos olvidamos que desde niños nosotros nos llevamos es por la capacidad de imitar, ¿sí? Entonces no siempre podemos echarle la culpa a ese ser humano, porque es ese ser humano, sino que también debemos de ser conscientes que somos una sociedad y que hay niños ¿sí? Entonces, como seres humanos, Moción de debemos de tiempo. tener también la capacidad para evitar. Bueno, continúa el grupo número 8. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, el capítulo 8 es muy interesante porque nos explica lo que es inmortal. Lo que es inmortal no se refiere siempre al sexo, porque detrás de lo que es inmortal se oculta el miedo al placer. El sexo no es simplemente procreación, porque con el respeto de la otra persona puede procurar el placer. Por eso algunas personas eliminan el placer para vivir bien, como por ejemplo los puritanos que piensan que las personas que sufren tienen más mérito de las que gozan. Entonces, el capítulo 8 nos habla simplemente de eso, de que el sexo no es simplemente la procreación. Ahí continúa mi compañera. En el capítulo 8. Sí, lo que pasa es que Es que hay varios grupos que tienen los de grupos tienen el dos mismo tema. temas. Ajá, nosotros, pero pues deberíamos iniciarnos, o pues como vean, pero pues no hay problema por eso, muchachos. Sí, De todas maneras, Ok. Gracias por... De nada. sí, la idea es eso. Se hizo un trabajo arduo, denodado,
con muchos esfuerzos para que todos tuvieran la participación, los chances. Permítame un momentico, los tiempos, y pues hay que respetar eso. Solamente se están dando las oportunidades a personas que por una u otra razón, como dijo Antonio, por trabajo, por esto, por qué sé yo, y yo creo en la buena, yo soy de la buena, presumo la buena fe. Como les he dicho, yo aquí no vengo a hacer de Sherlock Holmes, a investigar sus vidas, ni mucho menos. A mí me interesa es darle clase y punto. ¿Listo? Y que me respete mi clase y que estudie nota. No, pues, entonces, don Julito, sigamos con el orden. Disculpen que vine porque Con quería el formar octavo como grupo, un mini desorden. Continuemos, don. con el octavo grupo que era con el que yo había propuesto, pero continúen, por favor. Estoy en Julio, qué pena, no estoy en casa, yo estoy aquí. Sí, señora. O sea, continúo yo. Sí, el grupo 8, compuesto por Nicole Rojas. Continúa el grupo 8. López, Natalia. Michael o... Finalicen ellos. Ok, ya entonces, como decía mi compañero, el consejo que daba como Michel Montage es que hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de placeres de la vida, que los años nos quitan entre las manos, o sea, que nos quitan entre las manos. Creo que Montage quería explicar que los años pasan y nosotros tenemos que probar y gozar de todos los placeres de la vida, después de una diferencia entre el abuso y el uso de los placeres. Sabater habla de la felicidad, que es la mayor gratificación de nuestra vida. La parte que ha preferido es lo máximo que podemos obtener, sea de lo que sea, es alegría. Continúa mi compañera. Paola. Ya, sí, bueno, si me escuchan bien, es que estoy en la calle. Pues, el autor, placer que se obtiene a través del sexo, que esto lo ven reflejado en las personas y en los animales, pero en las personas más como con el placer. En los animales el sexo se ve más como para la reproducción. También, bueno, está el placer que se obtiene a través del sexo, atracción al cuerpo, que era lo que les estaba diciendo, que las personas lo ven más por placer y los animales por reproducción. ¿Ya sigo hablando o va a seguir otra persona? Me extraña que hagas esa pregunta, Paola, porque precisamente ustedes se reúnen, no sé, por vías de redes No, es que como hay sociales, otro se grupo, colocan de profe. acuerdo en eso, se colocan de acuerdo en eso. Que continúe el grupo 8 que hace rato le estoy proponiendo. Sigue el grupo 16. Ese era el grupo 16. Por eso digo, el grupo 8 es el que está respondiendo. Pero... Ah, vale. Entonces continúa, López. Listo. Entonces, este capítulo en tal se enfoca como en el miedo al placer y como entre esos placeres el que más destaca el autor es el placer sexual. Entonces, el autor reflexiona que los placeres nos asustan porque nos genera de cierta manera un gran gusto. Entonces, hubo una frase que colocó allí, la verdad la quiero destacar, que decía, la ética consiste en apostar a favor de que la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida. Sigue, Natalia. Bueno, pues digamos, a medida que leíamos, quisimos destacar ciertas frases, entonces yo voy a destacar la de, somos un cuerpo sin cuya satisfacción y bienestar no hay vida buena que valga. Eso quiere decir que nosotros como humanos somos muy al deseo momentáneo y nos dejamos llevar mucho por ello. Y hay veces que él dice, es que mencionaba mi compañero Boyacá, hay un punto en el que el sexo no es solo el reproducirse, sino que si tienes el consentimiento de esa otra persona, puedes llegar a disfrutarlo y a pasarla bien. Pero todos esos placeres debes mirar si son buenos y en qué momento debes ponerles como un punto final, porque esos placeres a veces en vez de llegar a hacernos sentir bien del todo, nos volvemos tan dependientes de ellos y terminamos mal.
y comenzamos a tener ciertas consecuencias. Era una de las mayores cosas que nos decía el autor. Que sí, a mi compañero, muchísimas gracias. Para recalcar la idea de mi compañera, lo de la felicidad, cuando uno busca un gusto, o sea, el placer, nosotros podemos conseguir la felicidad por medio de ello. Aquí el autor resalta que nosotros podemos conseguir ver la vida de una mejor manera, de disfrutar la vida de una manera a partir del placer, pero si llevamos ese placer a los excesos, nos olvidamos de nuestra felicidad y comenzamos a abusar de ese placer. Entonces aquí entra el uso y el abuso del placer. Entonces esto va más allá de nosotros aprovechar las cosas que se nos dan, y aquí el autor resalta también cómo pues nosotros tenemos que aprovechar cada cosa que se nos da a cada momento, porque pues como resaltaba mi compañera anteriormente, que los años van pasando y pues a medida que más pasan los años, pues nosotros vamos deteriorándonos y pues se nos van negando más los placeres. Nosotros también podemos decir cómo pues disfrutar lo que se nos rodea, o sea, si nos dan algo, ¿por qué no aparece algo sin condiciones, sin mirar, sí, me dieron una hamburguesa, pero si no tiene salsa de tomate no me la como porque no me gusta, o negarme a ese placer por condiciones tan básicas como puritanismo, por decirlo así. Y pues lo de la inmoralidad en cierto caso se da porque la moralidad se Moción da de como para tiempo. juzgar a las personas, o sea, qué pena, ¿puedo pedir más tiempo? Minuto y se le concede. Ok. Gracias. ¿La qué? Ah, sí. La moralidad se da como el juzgar a las demás personas por su comportamiento. Entonces, si decimos, no, es que él es ¿un qué? Ay, se me fue la palabra. Él es respetable por el lugar que ocupa. Esa palabra respetable es como ponerlo en un pedestal, y si él es pulcro, entonces va a ser pulcro, pero donde llegue a ser algo inmoral, por decirlo así, como un mal comportamiento, pues ya va a ser colgado, por decirlo de alguna manera. Y pues nosotros esa moral la tomamos como para juzgar a las demás personas y su comportamiento. La moralidad es como negarse a los placeres, dice el autor, y nosotros por medio de la conducta es como tenerle miedo a nosotros disfrutar la vida y disfrutar de cada cosa que se nos da. Muchísimas gracias y pues continúa mi compañera. Muy bien, pueden continuar. ¿Quién continúa, por favor? Don Julio, muy buenos días. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Doctora, lo que pasa es que a este grupo pertenece Carol Guerrero, pero ella está en una entrevista de trabajo y ya pues va de regreso a la casa. Entonces no sé si sea posible que pueda sustentar al final de la clase, profe. Porque pues es que no tiene datos, o sea, no tiene el modo de conectarse como en el camino ni en el transporte. Entonces no sé si de pronto su merced sea tan amable de darle esa oportunidad. Sí, la vamos a dar. Lo que te refiero es que hoy no vamos a tomar el break. ¿Listo? Hoy no vamos a tomar el break. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Vamos a salir 5 minutos antes. ¿Ok? Perfecto, doctora, mil gracias. Ustedes muy Un amables. evento que cuando salgamos de clase, ¿me permiten hablar, por favor? Yo los dejo hablar ustedes, déjame hablar, por favor. Concedido la petición que hizo la niña Tatiana. Si terminamos la clase y no ha venido la joven, le damos el chance para que mañana haga la exposición en 2 minutos. ¿Listo? Perfecto, doctora, mil gracias. Usted es muy amable. ¿Continúa Luz Carrillo? Sí, señor. Bueno, pues ya para finalizar el tema de este capítulo y recalcar el tema de los placeres, el autor nos dice que
Disfrutar los placeres de la vida de la mejor manera posible nos hace más felices y así y de esa manera conseguimos nuestra alegría. Además, debemos tener siempre esa templanza y saber poner los placeres al servicio de nosotros y limitarnos a esos placeres, porque esos placeres, cuando los limitamos, pues no siempre nos conducen a algo bueno. Y, o sea, cuando nos limitamos con esos placeres en exceso y no los controlamos, eso nos puede perjudicar porque nos engañan, por así decirlo, en nuestra vida y nuestra cotidianidad. Es por eso que debemos usarlos de la mejor manera para así pues poder llegar a la alegría. Bueno, continúa el grupo número 9, por favor. ¿Cómo está, don Julio? Bien, gracias. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 9 de Lecciones Generales. Como tal, el libro nos trata sobre, pues es muy diferente a lo que hablan los demás capítulos porque habla sobre los políticos. Hay una pregunta que dice, ¿por qué los políticos tienen mala fama? Porque pues, ellos mismos se han encargado de demostrarle a la gente, ¿sí? A la comunidad, en llegar a dar promesas y hablar de más para tener ese tipo de fama y que se vean notorios ante la comunidad, ¿sí? Nos trata también sobre la democracia moderna. Ha intentado a lo largo de los últimos siglos establecer esas exigencias mínimas que deben cumplir la sociedad política. Son esos llamados de los derechos humanos, cuya lista todavía es, pues hoy en día, con todos los políticos. Para nuestra vergüenza colectiva, pues yo lo considero es como un catálogo de buenos propósitos, más de que los logros efectivos que han llegado a tener. Ya nadie está dispuesto a hacer un gran cambio sin llegar a tener las razones o muchas como lo que dejamos o llegamos a dejar de pensar las demás personas que realmente necesitan un apoyo. Moción de tiempo. Bueno. Buenos días. ¿Me oye? Buenos días, Muy sí. buenos días, en el libro también dice que los políticos pues somos todos y que directamente cuando los escogemos y eso, estamos escogiendo a alguien que se puede parecer a nosotros. También dice que directamente en representación de los otros, lo más probable es que muchos de los políticos sean cosas que vemos en nosotros mismos. Bueno, buenos días. El título que dice odiar y tener miedo. Debemos intentar vivir la vida de otro modo y darnos la oportunidad de vivir bien sin hacer menos a los demás. Y haciendo pues, un análisis de lo que nos habla el capítulo, nos hacen referencia a política, ¿sí? A la política en general. Habla de la fama, de la mala fama de los políticos, pero se define como que es la fama que tendría cualquier político y que es la característica que tendría el pueblo en general, sin importar quién sea el que esté desarrollando el puesto o el cargo que esté desempeñando en ese momento. Y en una intervención muy personal, diría que la política y la ética se relacionan porque tienen el mismo objetivo, el buen vivir. O sea, son 100% iguales, debido a que a través de la ética sí se puede lograr un bienestar. Esto porque es personal, ¿sí? Y vemos que en la política, pues de pronto no se puede lograr el bienestar colectivo, ya que están a cargo de los humanos y como todos somos imperfectos y cometemos errores. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, allí nos decía, así como decía mi compañera, que la ética era prácticamente una inmoralidad y pues que no tenía ética, en función de que pues la tarea de la ética es para mejorarse a sí mismo. Y nos decía que allí en la mala fama de los políticos, la democracia era una misma, así como decía mi compañera, que los políticos somos todos, o sea, nosotros mismos decimos que la política es sucia, pero cada uno de las personas tiene un punto en la política. Bueno, allí nos hablaba que también los gobernantes, los dictadores y los líderes religiosos, eh, ellos estaban a través más de la fuerza y no de escuchar a los ciudadanos. Esa era como su prestigio. En cambio, los sujetos de elección electoral eran como gente común, se relacionaban como entre, se hacían relacionar como si fueran entre las personas más comunes, por decirlo así. Bueno, de ahí también nos decía que los políticos, así como decíamos que cada uno éramos una parte de la política, unos eran los que se involucraban y ya otros que estaban, por decirlo así, relacionados ante ellos. O sea, Moción de algunos tiempo. políticos éramos, ay, profe, ¿puedo pedir un poquito más? Minuto. Ya, bueno. Ya para finalizar, nos decía lo de la relación entre la política, bueno, la relación no, sino algunas diferencias entre la política Q entre la ética Q y la política. Que la ética Q era como el uso personal de la libertad. La política entendía como coordinar la forma de mejorar entre una comunidad o entre muchos para así generar, digamos, su libertad. Y nos decía que la ética quiere así como digamos el bien, en cambio la política quiere como los resultados de las acciones, eso es como lo que más lo resalta de cada uno. Y allí nos decía uno que de ponerse en la posición del otro era como la justicia, así veía como la libertad ante la política y la dignidad de ser tratado como se merece a los semejantes, eso era. Y allí nos nombraban tres Moción de cosas que tiempo. eran para como decir la buena vida, era la libertad. Dale. Buenos días. Yo voy a seguir con el tema de Tatiana, que diría como que la ética no puede esperar a la política. Entonces no hay que hacer caso a quienes digan que el mundo es políticamente invisible y también que está peor que nunca, que nadie puede pretender llevar una buena vida, pues hablando éticamente y en una situación tan injusta, violenta y aberrante como la que vivimos. También dice que la diversidad de las formas de la vida es algo esencial, pero siempre que haya unas pautas mínimas de tolerancia entre ellas y que ciertas cuestiones se reúnan, reúnan los esfuerzos de todos. ¿Puede continuar? Con el grupo número 10, por favor. Julito, tenemos que apretar porque faltan ¿cuántos? 8 grupos con este. Le faltan... Hola, buenos días, el grupo número 10. A nosotros nos tocó el capítulo número 2, el cual primeramente el autor se refiere y nos pone un ejemplo de un capitán de un barco en el que pasa situaciones diversas, donde tiene que elegir si salvar a los tripulantes o salvar la mercancía de él. Pues también expone que debido pues a las órdenes
a los caprichos y a las costumbres. Primeramente, los caprichos y las costumbres, las órdenes y las costumbres tienen algo en común, que las dos tienen como un objetivo o está ya enmarcado por la sociedad. Y el capricho es simplemente algo que pues a la persona le nace como tal. También pues que en el señor del capitán del barco, pues de forma egoísta, si tomara de forma egoísta, el salvar, ay, qué pena, un momento, es que perrito, disculpe. Ya, que el capitán del barco eligiera de forma egoísta, las órdenes pues serían de manera incorrecta y si eligiera de manera como... Moción de tiempo. Más humana, pues las órdenes serían mucho mejor. Que de igual forma también, señor. Ambos tienen la misma imagen y ambos dicen sección 14. Aló. De entender que usted... Don Julio, su micrófono, don Julio. La grabación del día viernes, que es la sesión 3. Don Julio, su micrófono. Don Julio, Por su favor, micrófono. un poquito de orden, por favor, un poquito, moción de orden. Moción de orden, Doc, por creo favor. que la compañera anterior tiene problemas de internet, creo que la señal le llega muy tarde, entonces se le dio la moción de tiempo, pero no sé si ella requiera más tiempo. Vamos a decirle a ella que pasamos al otro grupo porque estamos ya complicaditos con el tiempo. Profe, no, pues mi siguiente compañero, porque pues ya somos el grupo 10. Que pase mi siguiente compañero, ¿vale? Ok, Alejandra, espero que no le hayas dado un manotón al perrito. No, es que estaba encerrado, entonces le fui a abrir la puerta, profe. Cuidado porque yo los quiero, ahí sí es verdad que me ponen de mal genio. No, tranquila, es que por eso, porque estaba llorando, profe, qué pena. Lo tienes ahí al lado. ¿Señora? Lo tienes allí al lado. Sí, señora. Muéstralo, a ver. A ver si es verdad. Ay, no, qué preciosura. Ay, y también muerde. Ay, también muerde, a mí no me muerde. Ok, Alejandra, sigamos. Vale, profe, hasta luego, gracias. Bueno, pues. ¿Quién continúa? Bueno, profe, yo sigo. Continuemos. Bueno, en este capítulo pues nos encontramos con varios ejemplos que nos dan una reflexión en conjunto. Estas hacen alusión a que si bien no somos dueños del destino, podemos elegir cómo enfrentarnos a las adversidades que este nos pone. En la lectura del barco nos daba un claro ejemplo que ese se tenía que enfrentar, aunque le daba desespero ver que la tormenta no paraba porque iba a perder sus ganancias. Prefirió salvar la vida de él y de su tripulación. Y pues esto da que la vida a veces nos enfrenta a situaciones difíciles de llevar, pero nosotros elegimos si queremos enfocarnos en el problema o buscar soluciones que en paso a un nuevo comienzo. Salvar la vida de los tripulantes de él sería lo más acertado que pudo hacer, por lo que no siguió ningún capricho a mi precepto, ya que pues pueden conseguir nuevos contratos y nuevas vainas que les pueda ayudar a sobresalir. Esta lectura también nos exponía 4 principios de la moral, que era el filosófico, que dice, hacer bien por el bien mismo, por respeto a la ley. El religioso, que dice, hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios. El humano, hazlo por tu bienestar, lo requiere por amor propio. El político, hazlo por lo que quiere la prosperidad de la sociedad, de las formas de la Moción que de formas tiempo. parte. Pero todo, bueno, yo le voy a decir algo chiquitico. Pues todo esto es un condicionante. Uno debería hacer las cosas porque le nacen y no como un condicionante. Sigue mi compañero José. Buenos días, profe. Muy buenos días, José. Argumentando un poco más con el tema que comenzó mi compañera Alejandra, sobre las órdenes, las costumbres y los caprichos,
vemos que las órdenes son una fuerza exterior de cierta manera que nos obliga, digamos, a actuar a veces con lo que no queremos. Las costumbres son acciones o actos que las hacemos, digamos, continuamente o todos los días, como ya se convierten como en una rutina. Los caprichos son acciones que las hacemos porque sí, porque decidimos hacerlas y no nos importa el resultado de las cosas. Y de acuerdo a lo que dijo Ana, a lo del capitán del barco, eso fue un ejemplo que había puesto Aristóteles y que hablaba de que en ocasiones tenemos que decidir pues lo que nos conviene, así afectemos a otras personas. Entonces, en sí, el ser humano o casi siempre piensa es en sí y no en los demás. Pues creo que es lo que tengo que decir sobre este capítulo. Continuamos con el grupo 15 y enseguida con Discúlpame, Julito, qué pena voy yo. Ah, bueno, listo. Discúlpame. Bueno, ya para sintetizar nuestra intervención del grupo número 10, bueno, quisiera retomar el ejemplo donde el autor nos expone al capitán del barco, que se encuentra quizá en una encrucijada donde él debe decidir si pone primero la vida de sus tripulantes o la mercancía. Esto yo, pues, como lo comparo con la vida, en la cual a veces estamos en situaciones donde la toma de una decisión es trascendental para la responsabilidad que tenemos a veces como personas, como seres humanos, y para este caso textual a veces como profesionales. Quizá nosotros que tocamos y tenemos en nuestra vida profesional temas tan delicados y de tanta coyuntura, quizá en algún momento para la solución del conflicto de alguna persona o quizás el acompañamiento para una situación difícil de su vida, donde también él, digamos, nos habla sobre el común que tienen las órdenes y las costumbres, ya que son acciones que vienen de fuera y estas se imponen. En cambio, los caprichos son simples acciones que se realizan porque sí y porque así lo decidiste. Concluye con la historia del capitán del barco y plantea diferentes elecciones tomadas Moción de por tiempo. la orden. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Doc, por escuchar. Con gusto. Ahora continúa así el grupo 15, por favor. Bueno, sí, ya retomamos el orden. Sigamos así en ese sentido. Sí. Gracias, doctora. Grupo 15, por favor. Buenos días. Buenos días, Mateo. Doctora, buenos días, compañeros. Pues a nosotros nos correspondió el capítulo 7 que decía ponte en su lugar. Habla de Robinson Crusoe y pues su vida o el momento que estaba viviendo como náufrago. Habla de algunas vivencias de cómo supo sobrellevar el tema del sol, el tema de los alimentos, el tema de la bebida, pero en ese trasegar encontró una huella de otro ser humano y se hizo algunas preguntas, si era malo, si era bueno, si era hombre, si era mujer. Entonces hizo una reflexión que era que ya no podía convivir solo, sino tenía que convivir pues con varias personas. Y hay una reflexión que me gustaría leerles que me pareció muy importante, donde dice que la ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendada para protegerse del frío. Sin duda es muy importante, pero la ética se especializa en cómo vivir la vida humana, la vida que transcurre entre los humanos. Si uno no tiene claro qué es la ética, pierde o malgasta lo más humano de su vida. Gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, continuando con lo que dice mi compañero, bueno, en otra parte hablaba algo sobre Marco Aurelio, que él tenía como dos principios.
relacionados con los seres humanos, y es que una persona, a pesar de que cometa errores, no deja de ser un ser humano y que no debemos juzgarlo por eso. Que a pesar de que los criminales cometen errores, no deben ser tratados de mala manera, debemos sembrar amistad y tratar de entender por qué actuaron de esa manera. Todas las personas no crecemos ni vivimos en el mismo entorno, y algunas cosas influyen en nuestro desarrollo a futuro. Entonces, todos podemos cometer errores, pero no por eso dejamos de ser seres humanos y tratamos, precisamente habla de que debemos ponerlos en el lugar de las otras personas y tratar de entender eso. Gracias. Buenos días, compañeros. Igual continuando con esta parte del capítulo, también nos habla de que todos somos, pues, seres humanos y asimismo nos comportamos, nos tratamos, que todos tenemos parte de imitación y poco de invención, que todos intentamos siempre imitar un aspecto de otras personas, y que por eso el hecho de que sean buenos o malos no debemos igual criticar o hablar mal de ellos, porque no conocemos la razón de cada uno de ellos por qué lo hacen. Este capítulo donde nos habla de ponte en su lugar es precisamente eso, intentar ponernos en el lugar de la otra persona y conocer cuáles son sus motivos y qué razones lo conllevan a tener esas actitudes o esos comportamientos ante los demás. En una parte del libro, de este capítulo donde nos habla de Shakespeare, donde dice que todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que soñamos, que se note que nos damos cuenta de ese parentesco, tomar al otro en serio, es decir, ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y aceptar prácticamente que es tan real como nosotros. Así como la otra persona siente y tiene sus problemas, así mismo los podemos tener nosotros. Es por eso que nos habla de ponernos en el lugar del otro e intentar sentir un poco de lo que está sintiendo la Moción de otra persona. tiempo. Muchas gracias. Antonio, permíteme, con el joven, eso se llama empatía. Pablo Arbeláez, hiciste buena la exposición, muy tranquila, reposada. Empáticos, es que tenemos que ser empáticos, empáticas, ubicar. Shakespeare lo dijo en una oportunidad, tenemos que, antes de ubicarnos en el puesto de la otra persona. Listo, gracias, Pablo. Sí, gracias. Con mucho gusto. Profe, no sé si él requiera de disponer más tiempo. No, nos falta una compañera. Listo, vale, continúen. Buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Este capítulo también nos hace énfasis en que una de las características importantes de los humanos es nuestra capacidad de imitación. Quiero poner un ejemplo que espero que pues sea práctico en esta situación. Tuve la oportunidad unos días de hacer un viaje a Guajira y vemos que allí los niños, en vez de pronto enseñarlos a trabajar, la verdad me dio la impresión de que los enseñan es más a pedir, desde pequeños se ve eso. Uno trata de ponerse en la situación, pero hay dos puntos, ahí sí ya tendrá que ver de acuerdo a la ética y la moral de la persona. Lo que para nosotros puede ser pobreza, que es lo que nos venden y nos informan todas las personas, puede ser una situación mala para ellos, pero o sea, hay dos puntos. Sinceramente yo que tuve la oportunidad de ir, no creo que tanto el tema sea de pobreza, sino de la capacidad de las personas a aprender a trabajar o a ganarse los recursos. Yo lo noté que los niños los acostumbran desde pequeños a pedir. Entonces ahí hay como una situación bastante compleja porque uno trata de ser empático y entender la situación, pero estando uno allá, veo que hay situaciones diferentes que solo se habla de la pobreza, pero no se toca el tema. Espero que esto sea un poco aplicable porque eso es lo que estamos haciendo, tratar de ponernos en los zapatos del otro, pero creo que al ser empáticos y ponernos en los zapatos de otros hay que ver la situación de fondo y no solo decirles, sí, pobrecitos están pidiendo. O sea, no, creo que la empatía para mí va hasta cierto punto, no una cosa es ser empático, otras cosas como tolerar ya situaciones que en este caso se me hizo que los niños los acostumbran a pedir, no veo como esa
intención de aprender a trabajar. No sé qué tan aplicable sea, pero pues Moción yo de tiempo. con el capítulo. Gracias. Bueno, doctora, creo que vamos a darle la oportunidad a los que faltaron y empecemos con el grupo 3. Miguel Mendoza. Son las 11:04. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que a las 11:40, voy a tomar 5 minuticos para que mandemos la evidencia a las 11:45. Listo, Estamos a puede tiempo. continuar. Profe, o sea, ¿ahora no hay break? Sí, continúe. Entonces, me tocó el capítulo 3. El capítulo se titula Haz lo que quieras. Y en él básicamente se exponen dos cosas, que es la moral frente a que son las costumbres que cada uno tiene o que la sociedad nos ha impuesto, pero que siempre esa moral no es buena, ¿sí? Por ejemplo, si para mí es bueno, digamos, salir a robar y para mí, mi conjunto o para mí, mis amigos también es bueno, no significa que para las personas a las cuales yo robo significa que es bueno. Entonces, lo que nos enseña ahí, la primera parte, es que la moral, aunque es muy general y la impone la sociedad, no siempre va a ser buena. O sea que hay una moral buena y otra moral mala, ¿sí? Y la segunda parte nos habla de cómo ser buena persona, de cómo intentar ser buena persona. Y también se incluye la moral. Y a lo que finalmente llega como el autor es que uno nunca va a poder ser buena persona en general, porque si tú eres buena persona para un conjunto de personas, no vas a ser buena persona para otras. Y el ser humano, como finalidad, debería llegar a intentar ser buen ser humano, pero no lo va a lograr jamás por el simple hecho de que... Moción de tiempo. Ay. Antonio, Si requiere más tiempo, lo puedes solicitar. Sí, puede solicitarlo y se lo podemos conceder. Solicito más tiempo, un momentico. Bueno, tómalo. Que obviamente el fin del ser humano, pues es como llegar a ser buen ser humano, buena persona, pero en general, ser una persona completa, ¿sí? Pero lo que no le permite al ser humano poder llegar a ser una persona completa es como la sociedad y las demás personas que lo rodean. Porque si usted se siente bien consigo mismo como ser humano, para las demás personas no lo va a hacer. Entonces, no es imposible, debido a la sociedad, llegar a ser una buena persona. Y nunca nadie va a estar de acuerdo con usted, ni con su forma de ser, ni cómo actúa al 100%. O sea que siempre van a estar contra usted y a favor de usted, pero nunca todo va a estar bien. Y ya, eso es como lo que saqué de ese capítulo del libro. Continúa, Alejandra. Vale, sí, también me corresponde el mismo capítulo de Haz lo que quieras. En este caso, lo que decía Miguel está íntimamente relacionado con la libertad, que la libertad es poder decir sí o no lo hago, cómo lo hago, por qué lo hago, diga lo que digan, sin importar las órdenes que nos den nuestros jefes, nuestros padres, pero siempre con la moral, por eso siempre va íntimamente relacionado. La moral es un concepto que va más como en la costumbre y como en las órdenes que hemos seguido. Como por ejemplo, debemos hacer tal cosa o debemos hacer tal otra, y es así y está bien porque es lo que nos ha hecho como la moral y es la costumbre frente a la moral. La costumbre, además, el autor lo consideraba como un capricho, como algo que se debía hacer simplemente por capricho y que se seguían a través de las órdenes. En la libertad de poder decir sí o no, es porque el autor consideraba que le debía convenir a la persona
y si no le conviene, pues tiene totalmente la libertad para decir que no. Va íntimamente también relacionado con la moral, porque la moral bueno, en el transcurso que vamos creciendo, se va convirtiendo en los comportamientos cuando somos niños y más como en las normas cuando ya somos adultos, en lo que nos indica la ley de que sí debe estar bien o lo que no. Ya creo que ese era mi aporte como tal. Bueno, Ahora, está bien, Alejandra. doctora, ahora continúa Beder y Marta Cecilia Murillo. Buenos días, doctor, compañeros. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. A nosotros Bueno, nos toca... puedes continuar tranquilamente. Nosotros nos corresponde el capítulo 3, a lo que quieres. El autor nos habla en este capítulo de la libertad, pero también nos habla de las costumbres, de los caprichos, de las órdenes, de la ética y de la moral. El autor nos habla de dos figuras, de cuando somos niños y cuando somos adultos, y el tipo de capricho que tenemos. Pues él decía que cuando éramos niños somos un poco más libres, pero todavía no tenemos esa figura de autoridad para tomar nuestras propias decisiones, ni decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto. Vemos reflejada una figura de autoridad, que es la de nuestros padres, que ellos son los que nos inculcan valores y nos dicen qué está bien o qué está malo para ser mejores personas. Ya cuando somos adultos, vamos guiando nuestro camino y nos empezamos a dar de cuenta sobre las buenas cosas, si son buenas, malas, el saberse cuidar de los caprichos, el saber tomar qué decisión buena vamos a tomar. Empezamos a ver las leyes que está establecido según como dice la ley, y nosotros nos preguntamos, ¿será que estas leyes están bien, están mal, hay algunas lagunas? Entonces, a la final, nosotros como personas o seres humanos nos permite darle diferentes interpretaciones, las cuales nos conllevan a tomar las decisiones que queremos, y esa es la libertad. También nos hablaba de las costumbres, que la costumbre es un hábito de hacer las cosas repetitivamente y a veces Moción de tiempo. en la rutina que nos impone la sociedad. Gracias. Si requieres más tiempo, lo puedes utilizar. Antonio, concedámosle el tiempo a la niña. Concedámosle. Entonces nos hablaba de las costumbres, que las costumbres repetitivamente y a veces caemos en la misma rutina, ya sea por la sociedad, impuesta por la sociedad o por otras personas. Y a veces lo hacemos por miedo a la presión de amigos, por quedar en ridículo, por no encajar en ser aceptado en la sociedad o no encajar en un círculo de amistades. Y a veces dentro de nosotros pensamos, ¿será que están bien esas decisiones que estamos tomando o será que están mal? Y lo ideal sería nosotros como personas pues mirar o investigar si es verdad o no lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el autor nos da un ejemplo que decía coger el autobús es una rutina y está bien porque es una orden, o por ejemplo hacer las tareas porque es una costumbre o porque a la final mis compañeros las hacen o porque yo no quería. Gracias, doctora. Le doy la palabra a mi compañero de... Buenos días, doctora. Buenos días, Julio, compañeros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, con respecto al capítulo, a lo que quieras, yo quiero hacer pues una pequeña intervención sobre el aspecto de las órdenes. Las órdenes, en este caso, pueden ser buenas o malas de acuerdo a la costumbre cultural y a la costumbre de las personas. Sin embargo, tenemos un fuero interno que nos puede decir si es bueno o malo. El autor en este momento hace una comparación con los nazis y el campo de Auschwitz y los de... ¿sí? Decía el autor que para los nazis la persona que cumplía la orden era una excelente persona, un excelente militar que estaba cumpliendo la orden, ¿sí? Y la orden era masacrar pues, a los judíos. Pero
para la demás sociedad estaba siendo una totalmente atroz, un monstruo que estaba masacrando pues, personas. Entonces dice que el foro interno de lo bueno y lo malo también es nuestro foro interno, que sabe cómo tomamos esas decisiones. Hace una comparación con Nelson Mandela. Vider. Julito, envíale a decir a Vider que retoma otra vez la exposición porque no le he comprendido nada. Vider, puede tomar la exposición nuevamente porque es que se escucha entrecortado, tienen el internet como muy bajito. Muy buenos días. Con respecto a esto, se puede ubicar en otro sitio, es que se sigue escuchando entrecortado. Okay. Ahí me escucha mejor. Sí, un poco mejor. Ahí, bueno, con respecto a esto habla sobre los fueros internos. Los fueros internos son las cosas que consideramos que están bien o que están mal, ¿sí? Y con respecto a esto, las órdenes. En cuanto a las órdenes, entonces el autor hace una comparación con respecto al movimiento nazi y los campos de concentración de Auschwitz y los trenes de la muerte. Entonces él dice que las órdenes que recibían los nazis era de masacrar al pueblo judío y obviamente ellos la cumplían. Sin embargo, para los nazis, la persona que cumplía la orden era una persona muy buena, era un militar bueno y que era eficiente, pero para el resto de la humanidad era un monstruo porque estaba masacrando judíos, ¿sí? Entonces ahí está el fuero interno cultural de que ellos consideraban, los nazis consideraban que era bueno y el resto del mundo consideraba que era malo. También hace una comparación con Nelson Mandela y el apartheid, en donde Nelson Mandela obviamente tenía, para él era muy bueno luchar por la libertad e igualdad de las personas de negras y para las demás personas en Sudáfrica era malo. Entonces, él tiene moción de tiempo. Se lo concedemos, okay. Le concedemos el tiempo. Gracias, doctora. Entonces, Nelson Mandela tiene su foro interno en el cual lucha él de acuerdo a su moral y de acuerdo a su ética lucha. ¿Por qué? Porque el apartheid se ha acabado, ¿sí? El apartheid es la discriminación por raza. Entonces decían, para muchas personas es bueno que lo haga, pero para otras personas como la raza blanca o como otras personas racistas, entonces está totalmente en contra de los valores de ellos. Sin embargo, el fuero interno nos dice el autor que es lo que va en bien de la humanidad. El ser bueno es lo que va en bien de la humanidad y ser malo es lo que va en contra de la humanidad. Entonces, por eso es que precisamente fueron consideradas en contra de la humanidad el apartheid, las masacres y todos los delitos de lesa humanidad. Gracias, muy amable, doctor. Doctora, del grupo 12 falta Gustavo Durán. ¿Gustavo Durán está por ahí? Se encuentra en el salón Gustavo Durán. ¿Quién sabe de Gustavo Durán? No, al parecer no está en el chat, doctora. No está en los participantes. ¿Cómo? No se encuentra en los participantes. Bueno, entonces conrecuémosle ahí la observación. Hay dos estudiantes que se salieron porque esto estaba dando 60. Todavía no llega a los 65. Para que tome nota también don Antonio y don Julio. ¿Ok? Para que tome nota de esto, porque entonces el martes es tire que jala y truje que truje y jue que jue. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos para que avancemos, porque ya tocamos la recta final, que es entre mañana y pasado mañana. Quiero que quede constancia aquí que aquí le hemos dado la oportunidad a los estudiantes que así lo han necesitado, porque ustedes saben que muchos tienen cualquier otro impasse o digamos el inconveniente, ¿no? Entonces, en mi calidad de docente, yo tengo que
considerar lo que dicen, que vienen en un transporte, que están conduciendo, que se estalló un transformador, que se fue la luz, que no pudieron pagar el recibo, que el computador está presentando problemas de imagen, problemas de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Otros que han tenido problemas de enfermedad en la familia, de ellos mismos, llevar a la abuelita y a la mascotica, miles de cosas se han presentado y se presentan, eso es lo normal, eso no es ningún inconveniente. Está de parte mía como docente entenderlos y darles el chance. Tomamos estos espacios de tiempo con la finalidad de darles el chance a las personas que por alguna razón no pudieron hacerlo en el día de ayer y hoy. Este otro 30%, de esta ganancia, de la calificación de este módulo. Yo sí los invito con todo el respeto, que el día viernes, que empiezan los exámenes finales, y el día lunes puedan accesar, pidan permiso, qué sé yo, porque le están dando mucho a la otra parte y casi nada a esta. Ustedes sabrán a qué le están dando más. Deben saber que este es un convenio, un acuerdo, y según los principios generales del derecho, es ley para las partes. Así como ustedes exigen de los docentes, nosotros los docentes, en esa es la parte donde también somos exigentes. Yo no me quejo de los estudiantes. Antes yo me alegro y les doy las gracias a ustedes por confiar en nosotros. Así es como yo me despido cuando ustedes me envían algo al correo o mis estudiantes del consultorio. Y cuando lleguen allá se van a dar cuenta. Tengo que estar muy ocupada para no contestar así. Gracias por confiar en el equipo del CJCC, para no hablar tanto. Entonces, en esa medida quiero comentarles que hay unos estudiantes que tienen que hacer una carta dirigida a registro y control y a mí, del por qué tienen 4 con la de mañana, si no viene mañana, ausencias, porque yo a esas personas no le voy a pasar nota. Sí le paso nota, pero no aprobado. Reprobado. ¿Listo? Por fallas. Entonces ahí se los dejo para que Antonio Quibano y Julio Flores y Julio Báez y el resto sepa, ya que están en este momento 59, porque el sistema me cuenta a mí. ¿Qué dice don Antonio y qué dice don Julio? Los escucho. Doctora, tranquilo, Ana. Qué pena. Sí. No, soy yo, Juan Felipe. Lo que pasa es, con referente a Gustavo Durán, él estaba conectado. Incluso como a mi grupo y le toca realizar el cuestionario, hace no más de 5 minutos él envió la pregunta con respuesta, pero al parecer tuvo alguna falla y no está conectado. Y el día de ayer. No sé si tendrá excusa el día de ayer. Pues solo hablo del momento de hoy, que estaba conectado. Vale, igual creo que él debe enviar las justificaciones a la profesora, como se acordó. Profe, discúlpame, qué pena, yo intervengo. En mi caso, yo también envío la excusa y anexo los papeles del por qué quizá no pude estar atenta a clase la semana pasada. Me dieron una tanga de esas que al frente llevaba una jeta de un elefante. Claro, eso, cuando llegamos a la luna de miel, ella llegó así toda nerviosa. Yo le dije, usted me va a gustar. Yo necesito tener toda esa información a más tardar mañana a las 8 de la noche.
a más tardar mañana a las 11 de la noche, porque ustedes saben que ya yo empiezo a pasar notas y los invito también en nombre de la institución, automatricúlense, por favor, porque el estudiante que no le aparezca la nota, disculpe, que no se automatricule, en el listado Excel va a aparecer su notica, porque yo no lo omito. Yo mis estudiantes, mis educandos, yo siempre que asistan a mis clases y hagan sus exámenes, yo paso sus notas. Pero nosotros manejamos otra plataforma donde los estudiantes que no estén automatriculados, no les va a aparecer nota. Se los digo desde ahora, para que no estén llamando a call center, a QAP y ubicándome por todo Colombia. Se los digo desde ahora y hasta aquí queda grabado porque no es mentira. Ustedes saben que yo tengo de todo menos ser mentirosa. Repito, dos puntos. Los estudiantes que no estén automatriculados, y eso no lo resuelvo yo. Eso no es un tema mío. Eso no es un problema de los docentes. Eso es de registro y control. Los estudiantes, discúlpame, mija, que no se hayan podido automatricular no es conmigo. Eso es un tema con registro y control. Porque esos estudiantes que no se hayan podido matricular por las que sean, empezando porque no hayan pagado, por las que sean, pero ese es un ejemplo más claro, no les va a aparecer calificación. Ahora sí te doy la palabra. Profe, pues yo hice toda la gestión con registro y control, pues me tomó casi una semana porque ellos es un proceso, pues me imagino que deben tener demasiados estudiantes por lo mismo. Y ellos me notificaron de que yo ya aparecía en lista, pero entonces no he podido corroborar esa información, si sí o no aparezco en lista. No sé si acá, discúlpame. Precisamente, tu nombre es Carol. ¿Carol qué? Carol Duarte. Carol Duarte. Sí, señora. Precisamente ese es el motivo por el cual nosotros hacemos esas depuraciones, ¿vale? Sí. Entonces, yo me imagino que a más tardar el viernes nos estarán enviando la otra lista y allí debes tú aparecer. Ahí debes tú aparecer. Entonces, yo el día martes daré notas con llamado a lista, con que la persona aparezca en la cámara, que le funcione la bocina. Si están trabajando, pidan permiso, pero el martes necesito que todos estén presentes para arreglar todo, porque a mí me gusta, yo tengo una frase que nunca se me olvida de Bill Clinton, de Hillary Clinton. Ay, cuando la prensa internacional la encerró, pensaba que ella iba a dar una respuesta que significaría un segundo Nixon perdiendo la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver que ella fue tan audaz y dijo, los trapos sucios se arreglan en la casa. Yo voy a darle todas el chance posible hasta el día martes. Ya después del martes ya no resuelvo nada. Porque ya yo no estoy en clase, yo tengo mi compromiso con usted hasta el martes. Ustedes saben que tengo mi compromiso con la institución administrativamente y el compromiso de pasar sus calificaciones. Entonces, eso es un trabajo que es dispendioso y por favor, ayúdense ustedes. Ese es el llamado que yo les hago. Automatricúlense. Los que no han pagado, pues no sé qué decirles, porque eso no es mi discrecionalidad, no es de mi güero de decirles qué hacer o no. Lo único que sí les puedo decir es que de todos los miles de ejemplos que hay por el cual un estudiante no aparece en las listas, que no se puedan automatricular, es porque, entre otras, muchas razones, muchas. Entonces esa no es una cuestión que me toca a mí arreglar. Yo se lo digo desde ahora para que después no se quejen, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a dejar un precedente acá con la parte del cierre y es relacionado con nuestros
para los que tengan ahí el librito, con las 3 partes, para que empecemos eso, porque como pasó mañana vamos a tener un mini conversatorio, entonces vamos a adelantar hoy. Porque yo sé que pasado mañana van a haber muchas dudas con relación al lunes, pasado mañana no, mañana. Hoy que día es martes, mañana es miércoles, jueves. Porque el viernes ya la primera mitad, Julito, son 17 grupos. ¿No es cierto, Julito? Sí, señora. Son 17 grupos en el mismo orden y en el mismo sentido. Esto expondrán todos. Y más aún, porque esa es la parte que a mí me encanta. Es la parte de la filosofía, que ya ustedes saben que les gustó. Incluso por ahí estaban preguntando a los estudiantes y avalaron esa parte, que les gustó mucho cuando me conocieron con esa práctica que hicimos en la sala de audiencia. Pero ustedes saben que no se les puede llevar, no por culpa mía ni de la institución, sino por los problemas que están pasando en el mundo. Entonces vamos a hacerlo acá. Hagamos de cuenta que estamos allá en el auditorio y entonces ejercítense su actitud corporal, su vocabulario, ¿sí? Y hacer el alarde lo mejor que pueda, porque eso va a quedar grabado y va a ser más revisado con más lupa, para que cualquier persona que vaya a tener alguna PQR, qué sé yo, ojalá que así no sea. La verdad que no quisiera saber más de peticiones, quejas y reclamos, pero es que no me las hacen a mí, que eso es lo que uno, se queda uno como, ups, ¿a quién les estoy enseñando yo? ¿Estudiantes de plastilina o estudiantes de leyes? Los estudiantes de leyes tienen que saber eso, que uno tiene que agotar las vías. Pero bueno, entonces chicos y chicas, los 3 libros que comprenden, ya les he dicho, solamente hoy y mañana va a ser como una amalgama. Los 3 libros que trae el CDA es el libro general, para los que no tienen ahí el libro a la mano, el libro general. El segundo es la parte especial, está la parte procedimental. El libro primero, que ya de eso ya lo vimos en una clase y seguiremos viendo y ustedes lo verán hasta el último día de sus vidas. El primer libro es como los principios, como la Constitución, la que tanto amo yo, de todo lo escrito en Colombia, la Constitución. Pues aquí, de todo lo escrito en Colombia, aparte de la Constitución, ustedes tienen que amarla, respetarla, venerarla, honrarla y dignificarla. La 1123 del 2007, CDA. A ella habla de los principios rectores, que ya de eso hemos hablado bastante. Entonces, hay manera de, lo podemos resaltar, decirlo en estos minutos que nos restan. La dignidad humana, la titularidad, la legalidad, la antijuricidad, la culpabilidad, el debido proceso, la favorabilidad. De la favorabilidad es la que hace referencia al Reformatum Peius. Esa tiene una sentencia hermosísima. El que la quiera tomar, tómela. Don Julito me estaba preguntando a mí ayer que si él tenía que hacerles el trabajo de escogerle la sentencia. Yo le dije que no. Don Julito, si quiere, tome este número, tómelo y déselo al grupo que usted quiera o el que se lo solicite. La sentencia T291 del 2006 va a cumplir 15 años. Es una sentencia hermosísima, sobre todo ustedes que a algunos les encanta el penal. Y es el de Reformatum Peius.
que ya de eso ustedes lo vieron con el profesor, si mal no estoy, Capador, no sé quién les dio penal, el superior no puede agravar la pena. Entonces, en esa favorabilidad, el que quiera tomar esa sentencia, la toma. Y debería ser por lo menos pronto, porque el viernes empieza el examen para los primeros 9 y 9, 18. Serían primeros 8 grupos. Julito, serían 7 u 8 grupos para el viernes. 8 y 8, 16. ¿Son 17? 8 y 9, 9 y 8. Sería 8 y 9. Dejamos para el martes 9 grupos. Listo. ¿Qué dices, Araceli? ¿Ibas a decir Profe, algo? creo que hay personas que van a trabajar de manera individual para la sentencia, como lo de Rosy, que su merced le había dicho. Rosy. Sí, pero Rosy nos debe. Él está endeudado conmigo y con el grupo. Ah, vale. Y 4 más, porque todavía no sube. Esta semana no subió a 65 y conforme la depuración que hemos hecho los 3, tú, Julio y yo, y los que dicen que conforman grupos y que dicen que hacen examen, no ha subido a 65. ¿Tú lo viste? No ha subido a 65. Dime, Carol. Buenos días, profe. Profe, es que pues yo era la chica que estaba en la entrevista de trabajo, pero sí alcancé a llegar. Entonces tú me dirás si te expongo lo del libro de una vez. Enseguida, porque mi madre está viva, va para los 90 años y ella me dice que mejor enseguida se aprovecha. Tú expones y levantamos la sesión. Ay, profe, y mañana gracias. Continuamos. Listo, profe. Profe, pues a mi grupo nos tocó el capítulo 8, que es tanto gusto. De este capítulo yo pude extraer, es un conjunto, ahí hacen una comparación de la moral y de los gustos que se da uno como ser humano. Entonces ahí se plantea si darse esos gustos, esos placeres, es, digamos, antimoral, porque hay cosas que moralmente para uno de ser humano están mal vistas, según la costumbre y lo que hemos visto en esta clase. Pero ahí en el mismo libro se responden que no está mal darse esos placeres de la vida de los humanos, ya que como especie necesitamos muchas veces de estos gustos. Entonces ahí plantean que si no es malo, entonces, ¿por qué la moral a veces la vemos como doble? Pero esto viene a hacer que la moral, como está de la mano de la religión, y muchas cosas en la religión están mal vistas, por eso es que se entra a ver doble moral. Pero para separar como ser humano, como seres humanos, tenemos que ver y sentir estos placeres de la vida para experimentar, para crecer como persona. Esto fue lo que lo que le extraímos a nuestro capítulo, profe, por encimita. Eso fue lo que yo les expongo respecto a lo de los placeres. Bueno, está bien. Sí, la verdad, Carol, ya de eso no vamos a rayar sobre lo mismo, ¿verdad? Para no ser tan incisivos en eso. Ya han hablado bastante de esa situación, ¿no? Yo en esa parte me fijo en una sola cosa, de que todos todos nacemos con algo. Es como los que nacemos en Colombia, los que somos hijos naturales de Colombia, que no somos porque adquirimos la ciudadanía por esto, qué sé yo, no, sino porque nacimos en Colombia, nacemos con una S, nosotros tenemos una S de la soberanía, que eso va con nosotros por doquier, que con relación a otros países, vamos a pedir otros 2 minuticos, con relación a otros países más evolucionados que nosotros, porque son por supuesto más organizados, más puntuales, con más valores, porque eso lo vimos nosotros en un video. Acá reflexiona Latinoamérica con el tema de Suiza. La idea es que en esos países apoyan, defienden a sus ciudadanos donde estén. Nosotros hemos visto inclusive hasta películas de acción, hay muchas de Hollywood, donde se dan
se dan la pela, como dice uno, pues, para sacar donde esté uno de sus ciudadanos. Nosotros en Colombia, pues, ya lo saben, es más complicado que den la mano por nosotros gobierno. Pero una cosa es clara, así como nosotros nacemos con esa S, nacemos con una L, que es esa don, virtud, ese gran regalo, pues, que nos dio el firmamento. Para los que no crean, pues yo pienso, como yo sí creo, que nos dio Dios a nosotros, de la vida, de la libertad. Y precisamente yo les dicté a ustedes en una clase que por eso el hombre, la mujer, que han sentado historia, les ha tocado meter la manito, y como los pueblos no se han respetado sus vidas y sus derechos, entonces ha tocado establecer unos estados policivos, generar orden donde haya caos, donde haya anarquía. Entonces, ¿a dónde yo voy? Para cerrar ya con esto, voy a levantar la sesión, para cerrar ya con esto. A nosotros se nos dio un don, una virtud, la libertad. Nos las dio Dios con el ánimo de que nosotros tuviéramos, eso incluso es una idea, a mí me encanta, de Leibniz, me encanta, europeo, es precisamente con el fin de ejercer la libertad, pero desde el respeto por la moral, por la eticidad. Pero desafortunadamente con esa misma arma, vamos a verla ahora con una arma, no con una virtud, las personas toman decisiones contrarias. Entonces las personas se ponen en el lado de las películas, que están los buenos, los chachos y los malos. Entonces ya eso es de cada cual. Ya ustedes lo dijeron, no vamos a ser reiterativos sobre eso. Yo quiero ya cerrar este tema aquí. Lo que les haya quedado, ya no hay más nada que hacer. Los que investigaron, los que tienen sus propias posiciones, sus propios criterios, los que quieren cambiar, los que no quieren cambiar, los que quieren seguir su vida, sus actitudes, sus comportamientos, ya eso es de cada cual. Ya ahí no podemos hacer nada. Nosotros somos aquí unos portadores de unos conocimientos, más no educadores, Eso es de casa. Tanto es así que nuestros honorables, y que en paz descanse, algunos constituyentes trabajaron para eso, para que nosotros fuéramos un Estado no de derecho, sino social de derecho, con unos mecanismos de participación de ciudadana. Logramos algo muy lindo, Procuraduría, logramos la tutela, logramos tantas cosas, logramos muchas cosas hermosas, y tenemos que presumir buena fe, tenemos que respetar el debido proceso, tantas cosas que nosotros logramos, y ahí está eso, ahí está el derecho de la libertad de expresión, y el constituyente fue muy claro en eso y lo dijo. Bueno, todo esto va en un sentido, la casa. Entonces vamos a decir algo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, aquí no venimos a formar seres, venimos a compartir conocimiento. El que se deje llevar por ese, como yo lo digo muy platónicamente, crucero, no del amor, sino el crucero del conocimiento, bienvenido haya sido. El que decide continuar como siempre, sin que estos 15 sesiones les haya tocado sus fueros internos, eso también es una discrecionalidad y la respetamos. Bueno, muchachos y muchachas, nos vemos mañana. Ya estoy tomando aquí la foto, y para que se tomen algo, yo aquí mando la envío para la institución. Que tengan una feliz día. Entonces, don Julito, estamos pendientes, y don Antonio, como siempre. Gracias por todo. Gracias por todo el grupo. Ya entre mañana y pasado cerramos el módulo, y el viernes empezamos con el examen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctora.